Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa, don Jorge, que se llama Marcando el Norte. Arriba. Claro, es que... Antes se decía eso de arriba los corazones. Bueno, y vamos a explicárselo a la gente que se incorpora nueva, porque no saben. Para nosotros los puntos cardinales son el sur, que está para sí, para atrás, después está aquí el oeste, el este, pero todo así en horizontal, pero el norte no está así, está así. El norte está arriba, está en el cielo, hombre. Hay un libro de mártires que lo escribe el que ahora es abad en el Valle de los Caídos, que habla de eso, precisamente, de cómo los mártires llevan al cielo. El profesor Santiago Cantera. Fue colega mío, es historiador. Un santo, además de ser historiador, un santo. Bueno, eso, usted que es postulador y canoniza. Un hombre muy bueno. Sí, no. Yo le conocí como colega en la universidad. Y que recoge cartas, testimonios, pero eso, la claridad que el cristiano en ese momento, ya no solo al que le matan, sino que, claro, lo que dices es porque te sale, ¿no? Que tienen esa claridad de la vida eterna, de la vida celeste, ¿no? Eso de San Felipe Neri, del paraíso, ¿no? Y eso, pues ese es el norte, ese tiene que ser el único norte, ¿no? De hecho, siempre se decía también, has perdido el norte, ¿no? Porque, claro, pierdes el norte y lo pierdes todo. Bueno, pues muchos saben de qué estamos hablando, otros no, porque se incorporan ahora, nos están viendo por primera vez. Estamos haciendo una serie de programas sobre la persecución que sufre la Iglesia en España entre los años 1931 a 1939, que son los años en que en España se establece el régimen de la República, que se continúa con una guerra civil. Eso es lo que estamos. Habíamos visto que no se puede hablar de mártires de la guerra civil. Que no se debe decir. No se debe decir, porque hay mártires antes, luego es una persecución en toda regla y en toda la amplitud. Eso ya lo habíamos visto, lo que había sucedido en 1931, la quema de conventos de Madrid. Solo se había limitado a la persecución de las cosas, pero en 1934 ya empieza la persecución de las personas. ¿Y mueren cuántos, decíamos? 60. Y nos habíamos quedado en 1936, en el comienzo de la guerra, donde es... Pues como en otros países es todo tan numérico, en Estados Unidos, en Rusia, pues hay un proceso, por ejemplo, de 200 obispos ahora, del tiempo del comunismo. Pero claro, hablamos de 1917 hasta que cae el muro de Berlín, aunque todavía en algunos países... ¿A 200 obispos? Solo un proceso de 200 obispos. Claro, entonces aquí dices 13, 12, 13 y queda la cosa un poco como desvaída, ¿no? Pero fue tal convulsión para el clero y sobre todo para las diócesis, ¿no? Porque en toda esa parte republicana, Madrid para abajo, pues se asesina a 12 obispos, además de forma cruel. Y yo creo que más, por ejemplo, en el caso de Toledo, sin escaparse, por decirlo con lenguaje coloquial, estaba en Tarazona para consagrar a su obispo auxiliar, o sea que a muchos porque no les pillaron, si no hubieran matado a muchos más, ¿no? ¿Le parece a usted entonces que nos limitemos, porque habrá tiempo nos quedan programas, pues usted me ha prometido que va a venir aquí muchos más días, que nos limitemos este programa, yo creo que puede dar de sí solo a el martirio de los obispos españoles durante Me parece muy bien. Porque son, dice usted, 12 o 13. Digo 12 o 13 porque el 13º estaba el obispo titular de Orihuela Alicante muy mayor, nonagenario, entonces no se jubilaban los obispos, sino que morían en el cargo, ¿no? Y entonces don Juan de Dios Ponce de León era el administrador apostólico, ¿no? Entonces hace las funciones... ¿Qué es un administrador apostólico? Hace las funciones de obispo, pero no está consagrado, ¿no? Lo puede llegar a ser porque a veces los administradores apostólicos les consagran obispos para que sigan en el cargo, pero en este caso no sucede, primero porque le matan y después porque no ha dado tiempo en este periodo en que, bueno, pues ya digo que las cosas eran de otra manera, aunque uno fuera muy mayor, incluso pues ya no tuvieran capacidad para poder seguir siendo obispos. Será Pablo VI en el Concilio Vaticano II el que nos exprese esto de las jubilaciones que existe hoy, pero entonces no existía. Entonces, por eso siempre se ha dicho 13 obispos, aunque en realidad son 12 y este administrador apostólico. Bueno, pues dejémoslo así, 13 y para los rigoristas 12 más uno, más un administrador apostólico. Si es que cómo son ustedes los del derecho canónico puntualizando, ¿no? Bien,
13 obispos. Bueno, claro que es importante. Son unos cuantos. Por eso, que claro que es importante dedicarle. Porque España tenía 49 provincias. Y en algunas había auxiliares, Ya, en todas pero- había titulares. Hay que recordar que el obispo Manuel González, que ya hemos dicho que va a ser canonizado, el fundador de las Marías de los Sagrarios, tiene que salir. Dijimos en programas anteriores, echan al primado de España, al cardenal Segura, Pedro Segura y Sáez, echan al obispo de Vitoria, Mateo Mújica, por diversos motivos. Mateo Mújica, por ejemplo, dicen que es que estaba organizando políticamente el que hubiera un partido católico, ¿no? Y por eso le echan del país, ¿no? Y en el caso de don Manuel, que tiene que salir de Málaga porque si no le matan. El episodio que se narra en su vida es espectacular, del año 31, cuando le queman el palacio, cómo se marcha, cómo sale entre una turba, ¿no? Además hay un detalle muy bonito porque convulga, tienen que convulgar todo lo que está en el sagrario, pues para que no lo profanen las hermanas que están, algún familiar suyo, él, y tiene, cuando llega a la casa refugiado esa noche, tiene toda la boca llena de partículas. Se creen que es del aliento, de lo mal que lo han pasado, ¿no? Y se dan cuenta que no, que son partículas. Entonces él dice: nuestro Señor Jesucristo nos ha acompañado en este Getsemaní, ¿no? De allí saldrá a Gibraltar y está en Gibraltar recogido por el obispo católico de Gibraltar, y luego volverá a Ronda y luego ya se tiene que marchar a Palencia. Los últimos años se tiene que ir a Palencia, pues porque no puede. O sea que incluso además de estos 13, pues hay otra serie de dificultades en otros obispos, ¿no? Bueno, limitémonos a los 13 obispos martirizados. ¿Qué decías? Que sí que es bueno que dediquemos todo el programa, porque da sentido de lo que sucede en las diócesis, ¿no? El primero que matan es al obispo de Sigüenza, Guadalajara, don Eustaquio Nieto Martín. Está en proceso, todavía no está beatificado. Y el cliché, lo que sucede prácticamente es igual en todos, excepto con el obispo de Teruel, que le tendrán toda la guerra, durante todo el periodo de guerra, retenido, porque quieren. Luego hay otra cosa que ya creo que hablaremos en otro programa, que es el de la carta colectiva, porque quieren hacer todos los obispos españoles una carta colectiva denunciando lo que está sucediendo. La publican en el 37, contando ya las matanzas del semestre julio-diciembre de 1936, ¿no? Y este obispo, que ya está beatificado, el beato Anselmo Polanco y Fontecha, obispo de Teruel, Albarracín, agustino, es llevado a prisión y pues hasta el 7 de febrero de 1939 que le matarán. Y todo su empeño es que borre su firma de la carta colectiva para poder tener a dónde agarrarse, ¿no? Que, con el criterio de que les han obligado a todos a firmar la carta colectiva cuando pues todos defendían. Es el famoso problema de la cruzada, en donde en la carta colectiva se dice que hay una cruzada porque hay una persecución contra la Iglesia, ¿no? Bueno, yo creo que eso ya lo hablaremos en otro momento, ¿no? Pero será el último, ¿no? El primero es el siervo de Dios Eustaquio Nieto Martín, obispo de Sigüenza, Guadalajara, y digo que el cliché es el mismo: irles a buscar a Palacio y detenerles. Hay martirios cruelísimos, como es el de don Salvador, don Salvio Uix Miralpeix, que es el obispo de Lérida, que como el de Manuel Borrás, que les queman en hogueras, vamos por partes. Hemos acabado con el obispo de Sigüenza. Eustaquio Nieto Martín. El segundo, por ir en un orden, que ya está beatificado en el 2013, es el beato Salvio Uix, que era el obispo de Lérida. ¿Qué le pasó? Al conocer la noticia, del alzamiento, pues se refugia en casa de unos conocidos. Empezaron a llegarle noticias de la brutal represión, que fue encarcelado y inmediatamente fue conducido con otros 20 presos y fusilado en las inmediaciones del cementerio. Allí lo fusilan. No es el obispo auxiliar de Tarragona, luego lo contamos, el que es incinerado, ¿no? En este caso, pues detención, más o menos tiempo de cárcel, y por ser, normalmente venían autoridades, ¿no? Es verdad que aquí está un pez gordo, que aquí está uno de los cabecillas de la revolución, de la contrarrevolución, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Y entonces pues decían sí, no, si ya lo habían matado, ¿no? En la película de Los mártires de Barbastro está muy bien reflejado, ¿no? Como vienen en una segunda oleada y dicen: aquí ¿por qué no se ha matado a los cabecillas de la Iglesia, ¿no? Y entonces matan al obispo de Barbastro, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Entonces más en un tiempo más o menos, ¿no? Aquí hablamos del 5 de agosto de 1936, es el segundo obispo en ser asesinado, el obispo de Lérida. Después le toca el turno al obispo de Cuenca, el beato Cruz La Plana, ¿no? De algunos se les ha difamado pues por cuestiones políticas, pero un poco por lo que decíamos, y yo creo que se entiende fácilmente, ¿no? Es un periodo muy convulso,
en donde el episcopado pues da respuesta de por dónde tienen que ir los fieles. Da respuesta no político, o sea, no es que se metan en cuestiones políticas, lo que pasa es que entonces, pero es que eso hasta que empieza la democracia, los obispos había una serie de obispos comisionados que estaban en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, lo digo porque eso había veces que como que se escandaliza, ¿no? Pues entonces era así, por representación, ¿no? Pues figuraban el obispo que le correspondiese y estaban en el Senado o estaban en el Congreso de los Diputados, pues el tiempo que les tocaba, ¿no? Entonces, a veces se quiere sacar cuestiones de este tipo, pero no, el Beato Cruz Laprana además era un santo, un pastor, bueno, como los demás, ¿no? Pero que yo muchas veces digo que muchos de los sacerdotes mártires y los obispos igual, se podía haber abierto un proceso de virtudes, aunque no los hubiesen matado en la persecución religiosa, eran hombres virtuosos dedicados a la pastoral, ¿no? Pues él también será fusilado con su secretario el 7 de agosto, el obispo de Cuenca, el 7 de agosto en las afueras de la ciudad, ¿no? Luego este caso del Beato Florentino Asensio Barroso, contaba don Marcelo que se había confesado con él. Este señor era canónigo de la Catedral de Valladolid y acabará de obispo de Barbastro. Se había confesado. Se había confesado. Entonces don Marcelo era seminarista niño, ¿no? Y se había confesado con él muchas veces y hablaba muy bien, ¿no? Don Marcelo tenía un amor a los mártires muy grande y siempre lo manifestaba. Era como digo vallisoletano, pero es el obispo de Barbastro, es el que aparece en la película, la famosa película de los mártires de Barbastro que se ha hecho hace poco, Un Dios prohibido, y aparece pues claro una escena muy dolorosa porque le cortaron sus partes y entonces es una escena un poco velada, ¿no? Pero sufre un martirio atroz, se le hace ir andando hasta el cementerio, allí se le fusila. Una vez que le han mutilado. Sí, allí se le fusila y hay escenas, por eso que son momentos muy dolorosos, porque el cementerio está al lado del hospital. Desde el hospital se oyen los gemidos porque luego eso también lo podemos aclarar. Los milicianos no pertenecían al ejército, o sea, el lío que tendrá dentro de la propia república el bando republicano es que por una parte están los militares que se contraalzan, ¿no? O que defienden a la república, y luego están los milicianos, que son los paniaguados a los que pues reparten armas a mansalva y que pues hacen auténticas sangrías. Muchas veces, primero porque era por la noche y después porque no eran militares, no eran profesionales de las armas, pues hacen auténticas escabechinas. Entonces se inventa lo del tiro de gracia porque muchísimas veces, pero con muchísima frecuencia, les dejaban con vida, ¿no? A veces incluso se piensa que por hacerles sufrir más, ¿no? O sea, que los fusilaban y se marchaban y se quedaban con vida. Lo que pasa es que a lo mejor es del primer impacto o del susto o de las heridas graves que sufren, pues a lo mejor hay un primer momento de silencio. Entonces se pasaban eso sucedió varias veces ahí en Barbastro, los pelotones de fusilamiento, cuando ya se marchaban todos, se quedaban gimiendo, pidiendo auxilio, pidiendo socorro, y desde el hospital los enfermos lo oían, volviéndose locos, claro, escuchando todo aquel repertorio, ¿no? Y volvían otra vez y los fusilaban. Todo eso aparece en la película de Un Dios prohibido de los mártires de Barbastro, y es absolutamente fidedigno, ¿no? El Beato Florentino Asensio Barroso. Entonces Florentino Asensio van a por él al obispado, y le castran, lo tienen detenido con los como aparece en la película, y se desangra. Claro, sí. De la propia castración, pues llega muy mal, claro, mutilado y doliente, ¿no? Además aparece como le cuesta renqueante llegar hasta la tapia del cementerio, como le ayudan, ¿no? Por eso que es una situación muy dolorosa, pero está muy bien representada, porque fue como fue, claro. Entonces, esos martirios atroces, ¿no? Que dices, bueno, pues ya está, que los fusilen y que los dejen, ¿no? Pero no, había un ensañamiento, claro, contra las personas, ¿no? Ya hablaremos. Y de esto ha quedado testigo, lógicamente. De esto han quedado testigos, sí. Y gente trastornada, claro. Ya hablaremos claro, cada tema suscita un montón de temas, ¿no? En la película aparecen esos dos argentinos que se salvan por ser argentinos. Dos argentinos que son... hemos mezclado cosas. En Barbastro, además del obispo... En Barbastro es la diócesis donde más gente es asesinada. Bien. El 98% del clero, o sea, todo. Obispo, clero, diocesano, 200 y pico sacerdotes. Se escapa. No es que el 2% siga diciendo misa. Sí. Claro. La comunidad de Barbastro, de claretianos, que es la más famosa, los escolapios, todos los religiosos, los benedictinos. Hay dos religiosos que son argentinos. Entre los claretianos hay dos argentinos, se escapan. Uno se muere al año de la tensión y de todo lo vivido. El otro se muere de mayor sin saber nadie que había estado en Barbastro. Y cuando se hace la necrológica de los frailes cuando se mueren, pues, pero bueno, si este hermano había estado en Barbastro, nunca lo supo nadie.
porque pues eso, a veces se quedaban sobrecogidos de lo que habían vivido, ¿no? Y hay testigos pues que quedaron trastornados, claro, de lo que vivieron, incluso los mismos que lo hicieron, ¿no? Que a veces, pues claro, en una borrachera lo puedes hacer, pero luego cuando te has dado cuenta de lo que has hecho, ¿no? Así que en el caso del beato Florentino Asensio sufre un martirio atroz, ¿no? Sigamos con los obispos. El de Segorbe, Castellón, Miguel Serra Sucarrats, el obispo de Barbastro, es asesinado, martirizado y fusilado el 9 de agosto. El mismo día de 1936. Todo es en el semestre de menos el último, todo es en el 36. En el 36. Sí. La parte... Julio, agosto, septiembre. Luego, diciembre, Irurita. Luego, vamos a ver. Paremos. Luego, si la carta colectiva es del 37... La carta colectiva, ya no firman estos, claro. Pero entonces pero que es que yo he leído, dice, no, es que como firmaron la carta colectiva a los obispos, les fusilaron. Y dice, no, primero les fusilaron. Eso es. O sea, la carta colectiva es del 37. Se escribe ya al año siguiente. Y yo creo que se puede decir que a veces es que nos cuesta firmar las cosas por defender a Franco, por una cosa muy lógica. Si el que te viene por detrás te está matando, pues te echas en brazos del que te defiende. Claro, es humanamente, en lo humano, ¿no? Y luego porque la carta afirma claramente que hay una persecución contra la Iglesia y se demuestra pues con la violencia que ha acontecido julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta el 37, que ya remite por vergüenza torera, ya que les llaman la atención desde fuera de los otros países para que frenen, ¿no?, la salvaje persecución. El obispo Serra también no está beatificado y muere también el 9 de agosto. ¿El obispo Serra es de...? Serra Sucarrats, obispo de Segorbe, Castellón. Y lo mismo, pues está detenido con el vicario general, con un hermano suyo que era sacerdote y con otros 5 religiosos y seglares y los fusilan a todos, ¿no? Otro caso muy popular que lo beatificaron en el 2013 es el de Manuel Basulto Jiménez, que era el obispo de Jaén. El obispo de Jaén muere en los famosos trenes de Jaén, ¿no? Trenes enteros. ¿Qué es eso de...? Sí, yo lo sé, pues, pero es que he leído hace poco un libro sobre el Jaén es Andalucía, una de las provincias de Andalucía, y desde Jaén hasta Madrid, que está en el centro, o sea que hablamos, pues yo qué sé, ahora con Despeñaperro se llega enseguida por las carreteras, pero seguro que habrá 7 u 8 horas de tren entonces, ¿no? Sí. Los llenan de gente católica, los tienen encerrados en la catedral, luego los suben a los trenes, los llevan hasta el sur de Madrid y en Vallecas, en la zona de Vallecas, los fusilan. Los bajan, y ahí fusilan a don Manuel, al obispo de Jaén, con su hermana, ¿no? Y con otros cientos de personas, ¿no? De ahí hay muchos testigos, claro, por eso, y ahí hay libros muy buenos editados verdaderamente hace muy poco. El Tren de la Muerte se llama, un libro, por ejemplo. Y Santiago Mata, eso es, donde se narra perfectamente con documentos, que es lo de siempre, ¿no? La historia, lo que tiene, ¿no? Hemos estado con unas investigaciones de Cervantes, ¿no? Y ha llamado mucho la atención que yo decía, esto no es de fe, estos son documentos, ¿no? Entonces son declaraciones donde la gente declara, ¿no? Y claro. Entonces donde hay una historia que se narra de un tren que sale, de una cifra de personas altísima que llena los trenes y de unos asesinatos absolutamente salvajes, ¿no? Tenemos una historia en Toledo, detienen a la hermana del sacerdote, era la sacristana, la tenemos en proceso, la sierva de Dios, Visitación Otero Morán. Estaba en un pueblecito cerca de Cazorla, que Cazorla era nuestro todavía, pertenecía a la diócesis de Toledo. Y entonces al cura no le encuentran y detienen a la hermana. El cura se sube, le tienen detenido en los trenes. El cura milagrosamente se salva de esos fusilamientos, queda con vida y siempre cargó con la pena de que habían fusilado a su hermana por ser la hermana del sacerdote. Bien, sigamos con la nómina de los obispos. Entonces llegamos también beatificado en el 2013 al beato Manuel Borràs Ferré. Esto también es un tema muy, muy delicado. Porque ¿Por qué? Don Luis Companys, el presidente de la Generalitat, da cartas y firma con lápiz, como con miedo y avergonzado, pero lo firma con lápiz y se conserva para salvar al cardenal Vidal y Barraquer, sí, que está detenido con su obispo auxiliar. Por lo que fuera, y no vamos a entrar a juzgar al señor cardenal, pues se marcha él en un coche y salva su vida y no vuelve a España. Acabará desterrado en un monasterio, él sale de España en ese momento, o sea, la Generalitat le ofrece salir de España y sale de España y acabará en un monasterio en Friburgo, creo que es, donde morirá. Y su obispo auxiliar es asesinado. Bueno, yo creo que te tienes que encontrar, por eso digo que no se puede juzgar, ¿no? Yo creo que son momentos muy delicados, ¿no? Lo que veníamos hablando en otros momentos.
El martirio es un don del Espíritu Santo. Lees la historia de los mártires y dices, yo sería incapaz a veces nos duele la cabeza, ya no podemos trabajar. Hay una religiosa en Barcelona que la cortan en trozos y la echan a los cerdos para comer, ya lo hablaremos. Yo sería incapaz de eso, ¿no? Y este era pues el obispo el caso era su obispo Manuel Borràs. Manuel Borràs. Estaban juntos y el caso es que pues el señor cardenal se salva y su obispo auxiliar se quedó allí y consiguientemente a las horas es este que digo que lo queman vivo. Que lo queman vivo. ¿No? Vivo. Los fusilan, perdón, y luego los cadáveres fueron incinerados. Sí. Bueno. Para que no quedaran pruebas. El beato Manuel Borràs Ferrer. Y en el año 2007 beatifican al obispo de Ciudad Real, prior de las órdenes militares, había sido deán de la Catedral de Toledo, un niño huérfano de otros. Con él beatificarán a su maestro, un sacerdote de Toledo, el beato Joaquín de la Madrid, que se dedicaba a recoger niños huérfanos y sacará vocaciones casi 50. El obispo de Ciudad Real, pues lo mismo, le detienen en el Palacio Arzobispal. Otra cosa, por ejemplo, otro tema que se suscita, le ofrecen salir vestido de guardia civil para salvar su vida. Y él dice que dónde va vestido de guardia civil, que él es el obispo de la diócesis y que él se queda. Eso se repite mucho en sacerdotes, en religiosos y en religiosas y en los obispos, ¿no? Que él es el obispo de la diócesis y le tienen detenido durante también X semanas. Estamos hablando ya del 22 de agosto, ¿no? O sea que prácticamente el mes, ¿no? Y en el Peralvillo, que es una zona de las afueras de Ciudad Real, ahí lo fusilarán también con su secretario, el beato Narciso Esténaga. Adelante, más. Los primeros que son beatificados son los obispos de Guadix y de Almería, el beato Diego Ventaja Milán y el beato Manuel Olmos, que era de la diócesis de Guadix. Y igual, pues están detenidos durante mucho tiempo, ahora ya hablamos ya del mes pasado, el 30 de agosto, y los llevarán a fusilar a un barranco, el barranco de Vicar, que está también, los detienen juntos, uno estaba en Guadix y el otro en Almería, pero los juntan con más clero y los fusilan, ¿no? Igual, detención, saqueos, ¿no? Luego el tema vuelvo otra vez, antes dije que estuve en Albania y había una pintura en el monasterio de los franciscanos en Albania, en donde pintaban al demonio, ¿no? Yendo a buscar armas al convento de los franciscanos, que eso se repetía mucho. Registro en el Palacio Arzobispal para encontrar las armas, ¿no? Porque hemos oído que desde aquí han disparado, ¿no? Y registraban, no encontraban nada, pero se los llevaban detenidos, ¿no? Detención, cárcel y fusilamiento. El tema del 3 de diciembre ya terminamos este periodo, o sea que prácticamente los fusilan a todos julio y agosto. El 3 de diciembre fusilarán en Moncada y Reixac, también unas grandes matanzas, no tanto como Paracuellos, pero no son pequeñas, al obispo de Barcelona, Manuel Irurita y Almandoz, que está enterrado en la Catedral de Barcelona, en la capilla de Lepanto, en el Cristo, pero no sigue vivo. En el Cristo de Lepanto. Bueno, es una historia dolorosa y de unos niños que dicen que cuando acaba la guerra, dice el obispo, dicen ellos que dice el obispo, callaos que me comprometéis. Y entonces dicen que, dolido por todo lo que ha acontecido en la diócesis y por todos los sacerdotes que asesinan, pues él desaparece. Algo que, cuando las pruebas forenses han determinado al 99,9%, o sea que sí. Se le ha hecho la prueba del ADN, con en el año 1999, se desentierran 2 hermanas, estaban ya muertas también, en el cementerio de Valencia. Con los 3 se hacen el análisis forense, coincide el 99,9%, o sea, ¿qué es? Bueno, se nos acaba el tiempo. Sí, solamente luego podemos hablar en el siguiente programa del obispo de Teruel, pero sí, queda el auxiliar de... Sí, porque es posterior al 36. Es en el 39, por eso. Todavía en el 30 de noviembre, antes que maten a Irurita, matarán yo creo que hay que mencionarlo, a Juan de Dios Ponce y Pozo, que era el que estaba al frente de la diócesis de Orihuela, ¿no? En sustitución del obispo, que era muy mayor. Era administrador apostólico, pero siempre se le ha considerado en este grupo de 13 obispos. Nosotros también, sí. También. Lo mismo, fue encarcelado para que apostatara incluso, ¿no? Y de hecho le matan por ejercer de obispo. Por su función. Ya hablaremos pues, de un caso, por ejemplo, de una religiosa enferma mental, carmelita, que se la saca y se la quiere llevar al manicomio de Toledo, ¿no? Y la matan. Se ve que de camino pues hay como testimonios de que debió sufrir un ataque al verse fuera del convento y la matan, ¿no? Y bueno, pues aunque ella, por ejemplo, este caso, ella tiene el juicio perdido y no puede decir viva Cristo Rey, ni sé por qué me matáis, pero hay una evidencia anterior, que es religiosa, que ha entrado en el convento, que cuando ha sido libre mentalmente ha ejercido su vida de religiosa y que, aunque no pueda defender a la Iglesia, quien la mata, ¿no? Otra de las cosas que se dice, el motivo de quién mata, ¿no? El tema de los sacerdotes vascos, ¿no? Es muy importante, se tiene que aclarar cuál es el motivo de quién mata.
y le mata porque le ha sacado del convento porque es religiosa. Quédese ahí, que esto se queda interesante, y cuéntenoslo, como se dice, no después de la publicidad, porque ahí no tenemos publicidad, sino en otro programa, porque ahora se nos ha acabado el tiempo. Pasan los minutos volando, escuchándole volando, da gusto. Por eso le tengo que agradecer, y mucho, su presencia en estos estudios, por la cantidad de cosas tan interesantes que nos está contando, que no se pueden escuchar en otros sitios, la verdad. Pues muchas gracias, don Jorge. Yo también se lo agradezco, porque hay que hablar de los mártires. Es postulador de los mártires de la diócesis, de la provincia eclesiástica de Toledo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.